Guadalupe Sánchez, columnista en The Objective y también colaboradora de Herrera en COPE. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, Guadalupe, ¿qué está ocurriendo con el gobierno de Pedro Sánchez y con esa filtración al diario, al periódico El País? ¿Qué está ocurriendo, Guadalupe? Bueno, básicamente yo lo apuntaba en el programa de Herrera en COPE esta mañana. Además de todo lo que tú has comentado, la clave está en quién filtra el documento, es decir, bueno, a través de quién se filtra el documento más bien, quién firma la noticia del País. Yo he querido llamar la atención sobre el hecho de que quien firma la noticia es un señor, un periodista que se llama Ibai Arvide. Cualquiera que lo siga en las redes sociales sabe que es o que encaja perfectamente en una categoría que es la de periodista activista. Es un señor muy próximo, muy cercano, por no decir directamente conectado al partido político de Podemos, y claro, eso para mí no es baladí, porque además de que se filtra, vamos a decir, como se suele llamar, en el BOE del gobierno, que es el diario El País, no lo firma cualquiera, sino que lo firma una persona muy cercana a Podemos. ¿Y por qué esto es relevante? Pues porque, como bien has señalado, hay un sector no ya de los partidos que apoyan al gobierno, sino del propio gobierno, un sector del Consejo de Ministros que está en una falacia argumental que ellos utilizan, que es en el no a la guerra, que realmente es un sí a la invasión de Ucrania por parte de Putin. Y bueno, y claro, hay mucha gente que se niega a creer que desde el gobierno, ya sea el ala socialista o el ala podemita en este caso, se haya podido filtrar un documento de estas características, pero es que atendiendo a el diario que lo publica, que yo dudo mucho que El País se atreva a publicar algo sin hablar con el gobierno primero, sin el conocimiento y la aquiescencia de Moncloa. Y tratándose además del periodista que firma la noticia, pues no sé, todas las piezas van encajando un poquito, ¿verdad? Hombre, máxime teniendo en cuenta que es el diario de cabecera, El País de Pedro Sánchez, las cosas como son. Pero esto hay que subrayar que nos deja en una muy mala posición a nivel internacional. No me quiero imaginar lo que puede estar pensando en estos momentos Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos, sobre esta filtración, pero también está enfadado el Kremlin. Hemos enfadado a Estados Unidos y a Rusia, Guadalupe. Sí, efectivamente. Bueno, también se puede pensar otra cosa. También se puede pensar que es una filtración interesada por parte del gobierno ruso y además ha ido a hacerlo en el país de la OTAN, donde sabe que puede hacer más pupa porque, por decirlo de alguna manera, donde puede hacer más daño, porque efectivamente en este es un gobierno en el que no voy a decir que tenemos una parte del gobierno que sea prorruso, pero sí que tenemos una parte del gobierno que se ha manifestado abiertamente, muy abiertamente, en contra de que la OTAN intervenga de ninguna manera y que, por decirlo también de alguna forma, el que más se ha significado en este sentido. Entonces, incluso aunque rechazásemos la teoría de que esta filtración ha venido por una parte del gobierno, lo que sí que está muy claro es qué imagen estamos dando al exterior, porque si aceptamos el argumento de que la filtración viene viene desde el gobierno ruso, que nos haya escogido a nosotros, a España, como país para filtrar este documento, pone de relieve la imagen que se tiene de nosotros. Desde luego, y ya un poco avanzando en el tema que nos ocupa y es el conflicto Rusia-Ucrania, ¿qué crees que puede llegar a ocurrir? Estamos viendo, bueno, pues diferentes enfoques, por así decirlo, en los medios de comunicación. ¿Tú qué crees que puede llegar a ocurrir? Bueno, todo lo que está sucediendo, todo lo que está ocurriendo, viene en buena parte de la dependencia energética que tiene Europa, concretamente algunos países europeos, del gas ruso. Eso no podemos ignorarlo porque es muy llamativo, muy significativo que todos los que más se significan
contra las energías nuclear y el gas y más a favor de las renovables, y los ecologistas más radicales son los mismos, exactamente los mismos que se manifiestan en contra de que la OTAN intervenga, que es lo mismo que decir a favor de que Rusia invada Ucrania. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, yo espero que al final se alcance una solución diplomática, pero lo que sí que tengo muy claro es que en caso de duda, es decir, si hay que elegir bando, por una vez el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho lo que tiene que hacer y ha elegido el bando correcto, por lo menos el ala socialista del gobierno de Pedro Sánchez. Es bastante lamentable que en una situación así tengamos que estar con este tipo de debates. Es que no debe de caber ningún tipo de duda sobre el lado del que tenemos que estar. Bueno, Guadalupe, yo simplemente quiero dar una reflexión final, ¿no? Y es que tenemos un gobierno de España que está dividido en cuestiones tan básicas como, bueno, pues cómo gestionar crisis como la que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, pero también sobre otras cuestiones básicas como qué hacer con la economía a nivel nacional o qué hacer con la situación del Estado. Tenemos una parte del gobierno que justifica un referéndum ilegal en Cataluña. Es decir, esto, muchos teóricos, muchos politólogos, muchos teóricos de la política, pues dicen que no es un verdadero gobierno de coalición, ¿no? Un gobierno de coalición, podemos ver lo que ocurrió, por ejemplo, en Alemania, pues tiene similitudes en cuestiones tan fundamentales como la economía, como la política exterior y como la situación del Estado, como la unidad estatal. Sin embargo, tenemos un gobierno de España y cada uno tira por un lado diferente. O sea, es increíble. ¿Cómo valoras el gobierno ya a nivel general? Te pregunto. Bueno, vamos a ver, hay que tener claro una cosa. El motivo por el que Podemos está dentro del gobierno, hay dos motivos principales. Uno, porque Sánchez quiere garantizarse a toda costa la paz social. Sabe que teniendo a Podemos en la oposición iba a tener manifestaciones en la calle día sí y día también, porque una de las pocas verdades que dice Podemos cada vez que dice algo es que las calles son suyas. Bueno, no las calles, pero sí los sindicatos. A la vista está con todo lo que está pasando, por ejemplo, con toda esta cosa esperpéntica que está sucediendo en torno al Festival de Eurovisión, que ya hasta comisiones obreras ha entrado en el tema. Pero bueno, es cierto, por un lado, que Pedro Sánchez mantiene a Podemos en el gobierno por tener las calles tranquilas. No ha habido ninguna gran manifestación en España a pesar de todo lo que está pasando en el país. Y por otro lado, tiene a Podemos en el gobierno porque Pablo Iglesias le garantiza una cosa muy importante, que es que le den los números para la mayoría absoluta, sin necesidad de tener que recurrir a ninguno de los partidos que se consideran que están a la derecha del Partido Socialista. Es decir, Pablo Iglesias le ha dado un nuevo cordón sanitario haciendo todas estas sumas con partidos manifiestamente antisistema o anticonstitución, como son Esquerra Republicana, como es Bildu, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, es decir, teniendo en cuenta esto, es evidente que dentro del gobierno existen numerosísimas fracturas y que por eso nos encontramos con todas estas tensiones cada vez que en el Congreso se debate una ley. Lo hemos visto, por ejemplo, con la reforma laboral, en la que Yolanda Díaz tenía que demostrar que ella podía mantener ese cordón sanitario unido y no lo ha hecho, que no sé si la deja peor, porque ha tenido que seguir la reforma laboral con los votos de Ciudadanos. No sé si la deja peor ante Sánchez que ante el propio Pablo Iglesias. Y bueno, como bien has comentado, esto genera una serie de tensiones en el gobierno que de cara a la galería, pues, y sobre todo en temas de política exterior, debilita mucho la imagen del país. Guadalupe, y ya para ir acabando con esta conexión, ¿qué opinas de todos estos periodistas? Tú como abogada y experta en el tema, ¿qué opinas de todos estos periodistas que opinan de todo sin saber de nada? Porque esto es muy común, ocurre en muchas tertulias, opinar, los todólogos que se llaman, ¿no? Opinan de todo pero realmente no saben sobre nada. ¿Qué opinas sobre esto como experta?
A ver, yo no soy experta en Bueno, eres nada, eso para abogada. empezar. O sea, con lo cual... Sí, es una etiqueta, pero bueno, aún así, siendo abogada, no soy experta ni siquiera en el ámbito concreto en el que estoy Mm, especializada. Pero, a ver, lógicamente cuando vas a una tertulia y te pagan por opinar, pues, dar tu opinión, la opinión debe ser libre y debes decir lo que piensas. A mí, más que hablen de cosas que no saben, a mí lo que me preocupa es que se haga de forma sectaria o, digamos, efectivamente. haciendo activismo. Es decir, que no realmente digas lo que piensas, aunque estés diciendo una burrada, porque en todo el mundo es legítimo equivocarse, o si te llaman para ir a una tertulia y para que des tu opinión, pues das tu opinión, aunque alguien que sepa más del tema te pueda corregir. A mí lo que verdaderamente me preocupa es que se aprovechen las tertulias para hacer activismo, es decir, que la opinión no sea honesta, que el periodista no diga lo que realmente opina sobre el tema, sino lo que cree que al partido le gustaría que dijese sobre el tema en cuestión. Y eso, por desgracia, eso sí que es una pandemia en nuestro país y un gran problema que tiene el periodismo en general, desde mi humilde opinión, ¿eh? Hombre, las subvenciones, Guadalupe, de Pedro Sánchez, del gobierno a los medios de comunicación, que se han intensificado, recordemos, en estos últimos días, o bueno, ha puesto de manifiesto que va a incrementar esos millones de euros de subvenciones a medios de comunicación, tendrá mucho que ver, entiendo, ¿no? Claro, la publicidad institucional, como te puedes imaginar, cuando el periodismo está en una crisis económica Uh -huh. fuerte, generada sobre todo por el papel, y a los medios de comunicación, vamos a decirlo de alguna manera, no llegan a final de mes, con la pandemia ha habido una merma de anunciantes, etcétera, etcétera, y una de las fuentes de ingresos principales es la publicidad institucional, pues ahí efectivamente medios de comunicación que se dejan condicionar. Y bueno, yo siempre digo que la credibilidad termina donde se acaba la coherencia. Es Totalmente. decir, si alguien tiene que o pretende ser creíble, lo primero que tiene que ser es coherente. Y ese es un Total. problema que tenemos en España, porque los medios de comunicación que deberían investigar en pos de la verdad muchas veces se limitan a dar por cierto lo que emana o lo que te dice el Consejo de Ministros Mm. o lo que te dice el político de turno. Y precisamente al periodismo lo llaman el cuarto poder, porque a quien tiene que vigilar Claro. es al poder, no hacer proselitismo. Desde luego, Guadalupe Sánchez, un placer que estuvieras aquí con nosotros en Pista Digital. Un fuerte abrazo, estamos en contacto. Gracias a vosotros por llamarme. Muchas gracias.